Arregla tu escritorio. Eso fue todo lo que dijo. Sin explicación, sin pausa, solo esas 3 palabras pronunciadas en un tono lo bastante afilado como para cortar el aire de la sala. Me quedé quieto, escuchando el eco en mi cabeza, y por un instante me pregunté si había entendido bien. Pero él no levantó la vista de nuevo. Ya había regresado a la pantalla, despidiéndome como si el asunto estuviera cerrado. Podría haber exigido una razón, pero no lo hice. Me levanté, firme, y salí en silencio. Mi nombre es Marcus. Tengo 47 años. Entregué 15 años de mi vida a esa empresa, ascendiendo pacientemente de asistente de coordinación a gerente senior de proyectos. Nunca fui del tipo que se jacta, ni corrí tras cada reflector, pero creía que el esfuerzo constante, hecho con honestidad, era el verdadero cimiento del éxito. Llevé esa creencia a cada noche en vela y a cada plazo difícil. Durante años, pensé que sería suficiente. Al colocar una foto enmarcada, una pluma y una libreta gastada en una pequeña caja, comprendí que todos esos años de esfuerzo significaban muy poco para él. Para mí, cada proyecto había sido un compromiso, una parte de mi orgullo. Para él, yo no era más que una pieza reemplazable. Su voz seguía resonando en mi mente, fría y definitiva, como si el despido ni siquiera fuera personal, solo un trámite. Pasé por su oficina de camino a la salida. Risas escapaban por la puerta entreabierta. Él ya seguía con su día, mi partida reducida a una nota al pie olvidada antes incluso de que yo llegara al ascensor. La traición echó raíces profundas, no solo en el pecho, sino también en los recuerdos silenciosos que despertó. Pensé en los fines de semana que sacrifiqué, en los planes con la familia que pospuse, en la comprensión tranquila de los amigos que ya sabían que yo siempre decía, tal vez la próxima vez. Pensé en los errores que encubrí para otros, en los incendios que apagué para que sus informes brillaran limpios e impecables. La lealtad había sido mi brújula, y yo suponía que algún día sería correspondida. En lugar de eso, fue recibida con silencio y despido. Me quedé en el vestíbulo, con el peso de la caja en las manos. Una parte de mí quería volver, obligarlo a mirarme y darme una razón. Pero no me moví. Mi silencio, comprendí, no era debilidad. Era contención. Palabras dichas con rabia lo habrían complacido. Mi compostura le negaba esa satisfacción. Salí del edificio hacia el aire libre, calmado pero herido, y me prometí una cosa, no desperdiciaría mi energía en explicaciones ni protestas. Observaría, aprendería y dejaría que este momento me afilara. Él creía haber cerrado mi historia. Lo que hizo, sin saberlo, fue darme el comienzo de otra. Me senté en casa esa noche con la caja de mi escritorio aún cerrada sobre la mesa. 15 años reducidos a una foto, un cuaderno y algunas plumas. Me quedé mirándola, no con rabia, sino como si esos objetos pudieran explicar algo que mi jefe no explicó. No lo hicieron. El teléfono sonó. Era David, un colega que había estado allí casi el mismo tiempo que yo. Habló en tono bajo: Marcus, me enteré de lo que pasó hoy. Lo siento mucho. No lo tomes como algo personal. Estas cosas pasan. Es negocio. Dejé que el silencio flotara antes de responder. Negocio, repetí. ¿Eso es lo que significan 15 años, solo negocio? Él dudó, luego intentó de nuevo. ¿Sabes cómo funciona? La alta dirección no ve individuos, solo cargos. Alguien tenía que salir, y resultó ser tú. Casi me reí de la amabilidad en su tono. Una lástima. Era lo último que quería. David, no pidas disculpas por ellos. Ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Eligieron conveniencia en lugar de lealtad. Él suspiró. Solo digo, no dejes que esto te consuma. Sigue adelante antes de que te hunda.
Después de colgar, me quedé pensando en sus palabras. Seguir adelante. Consejo fácil cuando todavía estás ahí dentro. Pero no me sentía consumido por la rabia, no de la forma en que él temía. Sentía otra cosa, claridad. Pensé en esos años. Las noches en vela. Los sacrificios. La paciencia silenciosa. Creía que la lealtad generaba seguridad, que ser confiable me protegería cuando llegara la tormenta. Pero la lealtad fue unilateral. Ellos la usaron hasta que ya no les sirvió más. La humillación de ser despedido sin explicación aún ardía, pero me negué a dejar que me definiera como víctima. No estaba roto. Estaba recordando. Recordando que la seguridad ofrecida por otros es frágil, y que la única seguridad verdadera es la que uno mismo construye. Me dije en voz baja, no voy a correr detrás de lo que perdí. Voy a construir lo que ellos no pueden quitar. No era tanto un voto de venganza, sino un reconocimiento de la verdad. Su decisión, de alguna forma, me liberó. La jaula de la falsa lealtad había desaparecido. Si me hubiera quedado, todavía estaría doblándome para caber dentro de su visión estrecha. Ahora tenía espacio para crear la mía propia. Mientras me recostaba, no sentí necesidad de abrir esa caja sobre la mesa. Lo que había dentro pertenecía a un capítulo ya cerrado. Lo que importaba ahora era el capítulo aún no escrito que estaba por delante. Llevaría la lección, no la amargura. Los días después de mi despido pasaron lentamente, pero no en vano. Tenía demasiada experiencia para quedarme en silencio por mucho tiempo. Mi teléfono se convirtió en mi primera herramienta, repasando contactos, nombres de personas a quienes alguna vez ayudé, clientes a quienes apoyé incluso cuando sus cuentas eran pequeñas. Me preguntaba si alguno de esos momentos de consideración volvería a mí ahora. Un nombre destacó, Claire Whitman. Ella había sido cliente años atrás, dirigiendo una empresa de suministros de tamaño medio que a menudo parecía ignorada por mi antigua compañía. Traté su negocio con el mismo cuidado que cualquier cuenta mayor. Recuerdo que una vez me dijo: ¿de verdad escuchas, Marcus? La mayoría solo me vende números. Ese recuerdo permaneció. Marqué su número, medio esperando que estuviera desactualizado. Para mi sorpresa, contestó en el segundo timbre. ¿Marcus? Hace mucho tiempo, ¿qué está pasando? Mantuve mi tono firme. Te llamo porque ya no estoy en la empresa. Las circunstancias cambiaron. Pero quise avisarte directamente, ya que trabajamos juntos por tantos años. Hubo una pausa, luego un tono agudo en su voz. ¿Te despidieron? Es su pérdida. Siempre trataste nuestro negocio con respeto. Sus palabras eran más que simpatía educada. Llevaban peso, y lo sentí. Disfruté trabajar contigo, Clyde. Y, siendo honesto, estoy pensando en empezar algo propio. Quiero construir una empresa que valore a los clientes como merecen ser valorados. No como números en un informe, sino como socios. Ella no dudó. Si haces eso, llámame primero. La gente recuerda a quien estuvo a su lado. Estaré encantada de conversar. Después de colgar, me quedé con sus palabras. La confianza, una vez otorgada, no había sido olvidada. Todas esas pequeñas elecciones, contestar sus llamadas, asegurarme de que su empresa fuera tratada con justicia, no habían sido gestos desperdiciados. Se habían convertido en semillas y, ahora, tal vez estuvieran listas para crecer. Esa noche, me pregunté qué tipo de empresa me gustaría construir. No un reflejo de la que me descartó. No. La mía sería un lugar donde las personas importaran, donde el esfuerzo fuera reconocido, donde los clientes no fueran tratados como desechables. Sonaba simple, casi ingenuo, pero conocía la diferencia entre los eslóganes y la realidad. Había vivido el vacío del primero.
Ese pensamiento me fortaleció. La traición me había expulsado, pero la integridad me guiaría hacia adelante. Una visión empezaba a tomar forma, silenciosa, aún frágil, pero real. Por primera vez en semanas, no me sentí desechado. Sentí que finalmente estaba pisando un suelo que podía llamar mío. La idea que comenzó con el incentivo de Clay de pronto se convirtió en algo mayor. Yo no podía construir una empresa solo, no de la manera en que lo imaginaba. Necesitaba a alguien que pudiera igualar mi determinación, pero también desafiar mi cautela. Esa persona era Eisen, un viejo conocido de los círculos de la industria. Donde yo era deliberado, él era audaz. Donde yo medía el riesgo, él lo abrazaba. Cuando le expliqué mi despido, no ofreció lástima. Se recostó y dijo, error de ellos. Vamos a transformar esto en tu ventaja. Si de verdad estás serio con construir algo, yo quiero participar. Yo dudé. Eres rápido para lanzarte, ¿no quieres ver un plan primero? Él rió. Marcus, conozco tu estilo. Tú no das un paso sin tener un plan. Mi papel será presionar cuando titubees. Entre los dos, encontraremos el equilibrio correcto. En las semanas siguientes, nuestras conversaciones fueron largas y rigurosas. Yo detallaba en lo que creía, respeto por los clientes, justicia para los empleados, que nadie fuera descartado sin reconocimiento. Él presionaba por el lado financiero, crecimiento agresivo, posicionamiento en el mercado. A veces nuestros enfoques chocaban. Yo decía, no podemos simplemente agarrar toda oportunidad si eso arriesga sobrecargar a las personas. No voy a crear otra empresa que consuma la lealtad de todos. Eisen replicaba, y si no damos pasos audaces, nunca saldremos de la sombra de tu antigua firma. Jugar seguro te mantiene pequeño. A pesar de la fricción, encontré su perspectiva esencial. No era imprudente, era impaciente, y a veces la impaciencia era lo que yo necesitaba. Su energía empujaba mi visión hacia la acción. Los primeros pequeños contratos llegaron rápido, siendo el de Clay de uno de ellos. Ella me dijo, confié en ti antes, voy a confiar de nuevo. Su apoyo era prueba de que la confianza podía ser capital, más fuerte que los números en una hoja de cálculo. Mientras trabajábamos, no podía evitar comparar cada decisión que tomábamos con la manera en que mi antiguo jefe me había tratado. Él desechaba la lealtad como si no tuviera valor. Yo, en cambio, me sorprendía notando cada esfuerzo, cada llamada tardía que Eisen atendía, cada duda de un cliente respondida con atención. Me aseguraba de reconocerlo. Palabras pequeñas, pero sabía por experiencia cuánto significaban. Una noche, al revisar nuestro modesto progreso, Eisen dijo, esto es solo el comienzo. Ya verás, lo que perdiste no fue seguridad, fue peso muerto. Pensé en eso. Tenía razón en cierto modo, pero mis pensamientos iban más allá. La venganza no era ver a mi antiguo jefe fracasar. No era demostrar que él estaba equivocado. La verdadera satisfacción vendría de demostrar que yo tenía razón, que la lealtad y el respeto podían construir algo más fuerte de lo que la arrogancia jamás lograría. Y por primera vez desde que salí de aquella oficina, no me sentí desechado, sino elegido por mí mismo para construir algo que importaba. El crecimiento llegó más rápido de lo que esperaba. Lo que comenzó como algunos pequeños contratos empezó a expandirse. La noticia corría, no por medio de marketing o campañas, sino a través de conversaciones. Clientes que yo había gestionado en silencio me buscaron, algunos ya insatisfechos con el trato impersonal de mi antigua empresa. Recordaban el respeto que les había mostrado, la manera en que sus preocupaciones eran atendidas en lugar de ignoradas. La lealtad, al parecer, tenía una memoria más larga de lo que la arrogancia creía. Una llamada me sorprendió más que las demás. Era Sarah, una subordinada de mi antiguo departamento.
En aquel entonces, ella era joven, entusiasta y a menudo pasada por alto. Yo había dedicado tiempo a orientarla, no porque fuera obligatorio, sino porque vi potencial en ella. Marcus, dijo con calidez, escuché lo que estás construyendo. Me gustaría ser parte de eso. La verdad es que ya estoy cansada de cómo se manejan las cosas allá. Pregunté con cautela, ¿de verdad está tan mal ahora? Ella no dudó. Peor que antes. Decisiones tomadas sin pensar, personas tratadas como números. Tú solías decir que la lealtad era una vía de doble sentido. Allí es un callejón de un solo sentido. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Confirmaron lo que ya sabía, pero que no había dicho en voz alta. Mi antiguo jefe no solo me había despedido, estaba corroyendo los cimientos mismos de la empresa al despreciar el valor de todos. Acogí a Sarah, no por venganza, sino porque merecía un lugar donde su trabajo fuera reconocido. Verla prosperar en nuestro creciente emprendimiento fue una vindicación silenciosa. Trataba a los clientes con el mismo cuidado que yo alguna vez le mostré, y vi en ella un reflejo de los valores que quería construir a mi alrededor. En conversaciones con Isen, compartí las novedades con cautela. Estamos ganando terreno, le dije, pero no podemos confiarnos. El crecimiento debe ser constante, no imprudente. Isen sonrió. Constante está bien. Pero no escondas tu satisfacción, Marcus. Te lo ganaste. Pensaron que eras desechable. Ahora clientes y personas te están eligiendo a ti. Más tarde, otra noticia me llegó, mi antigua empresa estaba perdiendo cuentas importantes. La misma arrogancia que me apartó también estaba alejando a otros. Los inversionistas comenzaban a inquietarse y los rumores de inestabilidad se esparcían. Por un momento, me permití sentirlo, la satisfacción de ver aparecer grietas donde me habían descartado sin consideración. Pero me negué a dejar que eso me consumiera. La venganza no estaba en verlos caer. Estaba en ver que lo que yo construía permaneciera en pie. Al mirar la lista creciente de clientes y los rostros de las personas que confiaban en mí, sentí calma. La vindicación era real, pero no era el destino. Era solo la prueba de que la integridad, aunque silenciosa, tenía su propio poder. La reunión de la industria estaba llena, pero resultaba familiar. Hacía meses que no entraba en esa sala y, al observar los rostros, percibí la mezcla de curiosidad y cálculo que siempre definía esos encuentros. También lo vi a él, mi antiguo jefe, de pie junto a la mesa de café, con la misma postura de autoridad que siempre adoptaba. Nuestros ojos se cruzaron brevemente y comprendí que ya había escuchado los rumores sobre mi empresa en crecimiento. Se acercó con una media sonrisa, de esas que cargan más condescendencia que calidez. Bueno, si no eres tú, dijo, la voz suave pero con un matiz de burla. He oído que empezaste una pequeña operación. Debe ser pintoresco dirigir algo tan pequeño después de haber formado parte de una empresa de verdad. Dejé que las palabras flotaran entre nosotros. En el pasado, quizá habría intentado defenderme, explicar lo que estaba construyendo. Pero ahora había aprendido el poder del silencio. Lo miré con firmeza, sin asentir ni contradecir, y simplemente bebí de mi vaso. Él esperó, como si contara con que yo llenara el silencio, pero no lo hice. Eso lo desconcertó más que cualquier respuesta afilada. Un miembro del consejo de una de las empresas más grandes se unió a nuestro círculo. Me estrechó la mano con un interés genuino. He escuchado cosas buenas sobre su equipo, dijo. Varios de nuestros socios han mencionado su eficiencia. Parece que está ganando una posición sólida. Mi antiguo jefe se tensó levemente, aunque intentó disimularlo. Sí, bueno, interrumpió, los equipos pequeños a menudo se desgastan rápido. Escalar requiere disciplina, no solo energía. El consejero ignoró la provocación y se volvió hacia mí.
Deberíamos conversar más después de esta sesión. Creo que hay un potencial de alineación. Le agradecí con calma, sin exagerar, y dejé que el momento respirara. El contraste era evidente, la atención del consejero se había dirigido hacia mí, no hacia él. Mi antiguo jefe siempre había creído que rebajar a los demás preservaba su propia estatura, pero en ese instante, sus palabras sonaron vacías. Cuando el consejero se alejó, mi jefe se inclinó un poco más cerca. No dejes que un par de elogios iniciales te engañen. El camino es largo, y la mayoría no llega al final. Sostuve su mirada con firmeza. Conozco el camino, respondí en voz baja. Y no necesito que sea fácil. Eso fue todo. No elaboré, no caí en su provocación. El silencio que siguió lo obligó a apartar la vista primero. Mientras la reunión continuaba, no sentí ninguna euforia de triunfo, solo la certeza tranquila de que la contención había cambiado el equilibrio. Había intentado pintar mi trabajo como insignificante, pero el reconocimiento de los demás hablaba más fuerte que cualquiera de nosotros. Una vez más, el silencio se había convertido en mi aliado, la prueba discreta de que su arrogancia ya no tenía poder sobre mí. La llamada llegó antes de lo que esperaba. Ya corría la noticia de que mi antigua empresa estaba en dificultades, contratos que se escapaban, clientes que se marchaban, deudas que se acumulaban. Lo que me sorprendió no fue el problema en sí, sino el hecho de que me estuvieran llamando a una reunión con ellos. Al parecer, la reputación que mi firma había construido ahora era lo bastante sólida para que yo fuera visto como una fuerza de estabilidad, el tipo de socio en quien los inversionistas confiaban. Cuando entré en la sala de juntas, mi antiguo jefe ya estaba sentado. Se levantó con una sonrisa ensayada, pero su mirada delataba la tensión. Ha pasado un tiempo, dijo. Imagino que ya habrás oído sobre nuestros desafíos. Asentí levemente, sin comentario. Carraspeó y prosiguió, estamos buscando nuevo capital y, más importante, liderazgo confiable. Tu nombre ha sido mencionado varias veces. Admito que has construido algo respetable. Quizá podamos encontrar un camino juntos. La ironía no me pasó desapercibida. Años atrás, había descartado mis ideas con un simple gesto. Ahora, se apoyaba en mí, palabras suavizadas por la necesidad, no por la generosidad. Crucé las manos y pregunté, ¿qué exactamente estás ofreciendo? Su tono cambió, menos confiado que el hombre que antes dominaba toda conversación. Un asiento en la mesa. Participación. Influencia en las operaciones. Necesitamos a alguien con credibilidad. La palabra quedó suspendida en el aire. Dejé que el silencio se extendiera, el mismo silencio que él había usado contra mí. Pensé en aquel día en que se inclinó sobre mi escritorio y me dijo que recogiera mis cosas, que no tenía futuro allí. Me fui sin nada más que determinación. Ahora, la situación se había invertido. Intentó de nuevo, claro, los términos son flexibles. Valoramos lo que aportas. Hablé al fin, firme y controlado, lo que aporto es estabilidad. Por eso los inversionistas confían en mí. Pero la estabilidad no es barata. Su mandíbula se tensó. Sabía en qué posición se encontraba. Por primera vez, negociaba desde la debilidad, mientras yo hablaba desde la fuerza. Discutimos cifras, pero nunca alteré el tono, nunca dejé escapar la urgencia. No hacía falta. Su desesperación llenaba el espacio entre nosotros. Al final de la reunión, preguntó, casi en voz baja, ¿entonces lo vas a considerar? Me levanté, recogiendo mis notas con calma deliberada. Voy a considerar lo que sirva mejor a mi gente. No tuve que decir más. El silencio decía lo suficiente. Al salir, sentí el peso de la vindicación, no ruidosa, no arrogante, sino profundamente arraigada.
La verdadera venganza no estaba en la punzada de las palabras ni siquiera en su caída. Estaba en la silla que un día me había negado, ahora ofrecida en sus términos, no en los míos. Ese era el tipo de victoria que había esperado, paciente y sereno, hasta que el momento llegara por sí solo. El acuerdo final se firmó sin alarde. Los papeles se deslizaron por la mesa, las firmas se trazaron con precisión y, así, me convertí en socio, igual en el papel, superior en la práctica. Los inversionistas asintieron con aprobación, satisfechos por haber confiado en las manos correctas. Mi antiguo jefe forzó una sonrisa, pero no le llegó a los ojos. Cuando los demás se marcharon, él permaneció. «Has llegado lejos», dijo con la voz tensa. «Supongo que felicidades están en orden». Sostuve su mirada con firmeza. «No se trata de felicidades. Se trata de responsabilidad». Él bufó. «Lo mismo de siempre. Siempre hablando de principios». Su tono cargaba amargura, de esa que crece cuando el poder se escurre entre los dedos. «No pienses ni por un segundo que esto borra el pasado. Solo estás aquí porque te necesitábamos». Dejé que las palabras flotaran. Años atrás, quizá me habrían herido. Ahora sonaban pequeñas. «La necesidad funciona en ambos sentidos», respondí. «La empresa necesita estabilidad. Yo necesito la plataforma para construir algo mejor». Se recostó, los labios apretados. «¿Entonces eres el Salvador ahora?» «No», dije con calma. «Soy socio. Nada más. La diferencia es que respeto el asiento que ocupo». La conversación terminó allí. Nada más necesitaba ser dicho. El resentimiento era el peso que él debía cargar, la serenidad, el mío. Más tarde, aquella noche, mientras observaba la oficina, antes cerrada para mí, ahora libre para entrar, pensé en la extraña simetría de todo aquello. No desperdicié energía tramando venganza, ni noches sin dormir ensayando discursos o arquitectando planes. En cambio, elegí el silencio, la dignidad y el trabajo constante. Y, al final, eso habló más alto que cualquier explosión podría haberlo hecho. La ironía me tocó suavemente, casi como un susurro. Recordé las palabras cortantes que él me había lanzado años atrás: «Vacía tu escritorio». Fueron dichas para cerrarme el paso, para borrarme del futuro de la empresa. Pero, al contrario, me impulsaron hacia el mío propio. Me fui de allí sin nada más que determinación, y ahora volvía con todo lo que realmente importaba, no solo el éxito, sino la capacidad de liderar de una forma que honrara a quienes habían creído en mí. Mientras permanecía en esa oficina, pensé nuevamente en esas palabras, solo que de otro modo. «Vacía tu escritorio». No para mí, sino para él. No dichas en voz alta, sino guardadas en silencio en mi mente. No era un triunfo gritado en victoria. Era el reconocimiento sereno de que las mesas giran, de que el silencio perdura y de que la integridad encuentra su propio camino hasta la superficie. Perder un escritorio me dio una empresa. Perder su confianza me dio la mía propia. Y así, el círculo se cerró, sin ruido, sin espectáculo, solo con la certeza tranquila de que me había convertido en aquello que él un día dijo que jamás podría ser.